La siguiente anécdota de la que voy a hablar la extraje del expositor bíblico. El expositor bíblico narra las palabras dichas por Martín Lutero. Dice que una vez que estaba penosamente intranquilo, estas son las palabras propias de Martín Lutero: estaba penosamente intranquilo por mis propios pecados, por la maldad del mundo y por los grandes peligros que acechaban a la iglesia. Entonces mi esposa, vestida de luto, se acercó donde estaba yo y con gran sorpresa le pregunté que quién había muerto. ¿No lo sabes? Dios en el cielo ha muerto. Pero, ¿cómo puedes decir semejante desatino, Catalina? ¿Cómo puede Dios morir? Él es inmortal. ¿Es cierto esto?, preguntó. Indudablemente. ¿Cómo puedes dudarlo? Tan cierto como que hay Dios en el cielo, que Él nunca morirá. Y entonces, ¿por qué estás tan decaído, tan desalentado y abatido? Comprendí, dijo el reformador, cuán sabia era mi esposa y dominé en el alma. Los grandes hombres de Dios pasaron procesos de desánimo. David en el Salmo 40, versículo 2, llamó a esa condición el pozo de la desesperación. Yo no sé cuántos esta mañana, sea de los que nos miren por esta transmisión o de los que estamos aquí, tal vez tengamos esa prisión de la desesperación, ese pozo donde nos estamos hundiendo, o como decía el mismo salmista, el lodo cenagoso, un fango, donde queremos salir y parece que nos hundimos más. Literalmente el salmista está diciendo que estaba totalmente hundido en la desesperación, y cuanto más luchaba por salir, más se hundía en el pozo cenagoso. Veamos el caso del profeta Elías. El profeta, el hombre que Dios llama, ¿verdad? Y que por el poder de la palabra de Elías se suspendió la lluvia 3 años y no hubo lluvia. Por su palabra y por su palabra se abrieron los cielos. El hombre que subiendo al Carmelo hizo que descendiera fuego del cielo. Un hombre de fe, un hombre que Israel reconoce como de los más grandes profetas que se ha levantado. Pero Primera de Reyes 19:2 nos dice textualmente, se lo voy a leer esta mañana, ¿verdad? Aprovechamos el tiempo que Dios nos está dando esta mañana, y textualmente dice, Primera de Reyes, ¿verdad? Capítulo 19, versículo 2, textualmente dice: entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Eso dice el versículo 3. Viendo el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. No podemos decir con seguridad si Dios condujo a Elías fuera de Jezreel para proteger su vida, o si Dios lo quería proteger en Jezreel. No podemos decirlo. Lo que sí podemos decir que Elías en su desesperación huyó. La voz de una mujer como Jezabel lo amedrentó. Huyó como 80 millas hacia el sur, a Berseba. Y note que si Jezabel lo hubiera querido matar, ¿para qué lo amenazaba? Ella habría llegado y lo habría matado sin tanta amenaza. Pero Satanás no puede tocar la vida de ningún siervo. Él está limitado. Dale un aplauso al Señor. El libro de Job nos enseña que cuando Satanás pidió permiso para tocar la vida de Job, Dios le dijo: toca los bienes, toca todo lo que tiene a su alrededor, mas no toques su vida. Dios
no le permite al diablo que pueda tocar la vida de un siervo de Dios. Satanás puede tener permiso para tocar tu carne, para tocar tu familia, para tocar tus bienes, pero jamás podrá tocar tu vida sin el permiso divino. Dale un aplauso al Señor. Ahora que predico me acuerdo del hermano Eduardo Pérez, un guatemalteco que fue guerrillero, y él predicaba en Nueva York, en los lugares donde prolifera la droga, donde corre la droga por todos lados, y cuando él está predicando, los narcotraficantes estaban molestos por la campaña que estaban haciendo una campaña, y la última noche de la campaña los narcotraficantes mandaron un mensaje, los cárteles de Nueva York le mandaron un mensaje al pastor diciendo, basta, dejen de hacer estas reuniones públicas, quien se pare a predicar hoy lo va a matar un francotirador, tenemos un francotirador arriba y quien se pare a predicar morirá, así que no sigan predicando. Y dice el hermano Eduardo Pérez que el pastor de la iglesia le dijo a él, le dijo: Eduardo, yo entiendo, tú tienes familia, tú tienes hijos que te esperan en casa, si tú quieres hoy no subas a predicar. Es un mensaje de los narcotraficantes, y los narcotraficantes cuando amenazan no juegan, son gente despiadada, son gente que no tiene dos palabras. Si ellos están diciendo que van a matar al que se pare a predicar, yo te aconsejo que no subas hoy, que no subas, que no lo hagas. Y el hermano Eduardo se le quedó viendo y le dijo: mira, te diré una cosa, antes de ser cristiano yo fui un guerrillero, me dediqué a el asalto, al crimen, a pelear en una montaña con una ametralladora, maté más de 500 gentes con una ametralladora, un guerrillero desalmado, peleé en la guerrilla de guerrillas en la montaña, y estoy acostumbrado a cosas de ese tipo. Mas sin embargo te voy a decir una cosa, si cuando yo estaba en las manos de Satanás, Satanás no pudo matarme, ¿tú crees que lo puede hacer ahora que estoy en las manos de Dios? No te preocupes, dijo, yo voy a predicar esta noche, y si el diablo se va a reventar, que se reviente, pero una cosa te diré, la vida mía solamente la toca uno, el que está sentado a la diestra de Dios. Dale un aplauso, Señor. Eso es cierto. Nosotros a veces le damos más poder del que realmente tiene Satanás, y excedemos los poderes que tiene Satanás. Hay gente que dice: no, pastor, es que usted no sabe que esa gente es mala, y qué diablos me importa si yo le creo a Dios. Y qué diablos no puede importar si una persona puede decir: yo voy a hacer esto. Usted no hace nada sin la voluntad de Dios. Denle un aplauso al Señor. Denle un aplauso al Señor. Ahora, Elías está desconsolado. Lucas 22:31 dice: el Señor le dijo al apóstol Pedro: Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. O nos conforta saber que Satanás tiene que pedirle permiso a Dios para poder hacer algo en nuestra vida. La prueba que tú atraviesas tiene que sacar un permiso el diablo para que Dios le permita probarte. Tú estás supervisado por el supervisor general, y nada podrá hacer Satanás sin el permiso de Dios. Mire cómo dice 1 Corintios 10:13. Yo he tomado la palabra de Dios para todos porque me gustó la traducción. Hasta ahora, ninguna prueba os ha sobrevenido que no pueda considerarse humanamente soportable. Dios es fiel y no permitirá que seáis puestos a prueba más allá de vuestras fuerzas. Al contrario, junto con la prueba os proporcionará también la manera de superarla con éxito. Así lo traduce, así está traducido. Yo no sé por qué prueba usted está pasando. Cuando yo oraba para el mensaje de esta mañana, Dios ponía en mi corazón esta palabra, y yo decía: yo no sé qué prueba esté pasando cada uno de los hermanos, pero es cierto que en la desesperación olvidamos las promesas del Señor. Elías se fue hasta Berseba, y en su desesperación
Elías se adentró al desierto. Note que llega a Berseba y le dice a su criado, quédate aquí, yo voy a seguir adelante. Y a su criado lo deja en Berseba, pero él se introduce al desierto. Yo no sé cuántas veces usted ha pasado por una situación de esa naturaleza donde no quiere tener a nadie cerca de usted, a donde no quiere oír a nadie. Yo me recuerdo cuando falleció mi mamá, y le mando un abrazo a mi hermana Evelia, pero recuerdo las palabras de mi hermana y hoy lo puedo entender quizás mejor. Y una hermana vino y la hermana quería decirle una palabra y mi hermana estaba inconsolable, y recuerdo las palabras de ella que dijo, perdóneme hermana, pero no quiero oír nada ahorita. Es fuerte. Y a lo mejor usted peque de espiritual y diga, no, yo pastor, yo nunca he sentido eso. No. De hecho, le voy a decir una cosa que usted no lo sabe y que Dios me lo ha enseñado. Cuando nosotros nos sentimos tan desconsolados, a veces buscamos cosas del mundo. ¿Me está entendiendo lo que le estoy hablando? Si no lo entiende es porque usted no ha sido tan espiritual como parece. Pero muchas veces, en lugar de buscar un canto cristiano, buscamos una canción. No me diga que no, por favor, no me mire con esa cara. Pastor, yo no, usted no es terrenal, usted es del cielo. Dale un aplauso al Señor. ¿Y sabe por qué? Se lo voy a especificar hoy. Porque el dolor que traemos en el alma es tan grande que no queremos ni oír a Dios. Nos rebelamos y sentimos esa rebeldía en el corazón, como que cuando oímos un canto nos lastima en lugar de edificarnos, porque traemos ese dolor en el corazón y decimos, Señor, es que tú no me estás oyendo. Ahora Elías dice, yo me voy al desierto, me voy a la parte solitaria donde no, el criado quizás decía, Elías, te acompaño. No, no me sigas, déjame, quédate ahí, quédate en Berseba. Yo voy al desierto, yo voy donde están las víboras, yo voy donde están los alacranes. ¿Entiende lo que estaba pasando por el corazón de Elías? Y me llama la atención la expresión, oiga textualmente cómo Elías enfrenta esta crisis, ¿verdad? Que de repente nosotros decimos, de verdad que hay gente tan falsa, que peca de querer ser más espiritual. ¿Me entiende? Fíjese lo que dice Elías. Él se fue por el desierto, un día de camino, fíjate, un día caminó, y se sentó debajo de un enebro, deseando ¿qué? Morirse. Usted ha llegado a ese nivel donde usted dice, Señor, ya para qué sirvo, mejor quítame la vida. Yo no sé si, como dijera Yesenia Ten, si le estoy hablando a alguien esta mañana. Pero llegamos a tal desesperación cuando estamos en una condición de esa, que Elías dijo, ya deseo morirme, ya para qué aquí sigo viviendo. Y oiga lo que dice, y dijo, no soy yo mejor que mis padres, quítame la vida. Señor, creo que te equivocaste de hombre, te equivocaste de mujer. Empezamos a comparar con los demás. Y empezamos a mirarnos como el patito feo, como el que no tiene la cualidad, como el que no tiene la capacidad. Pero vea la sabiduría de Dios. Oiga lo que dice. No soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Creo que cuando estamos desesperados, lo mejor que nos puede pasar, dígame si no es cierto, es quedarnos dormidos. Sobre todo cuando tenemos una cuenta, ¿verdad? Ya pensamos, a lo mejor mañana ya despertamos y ya se borraron los números. Pero despertamos otra vez. Así de desesperado estaba Elías, que se queda dormido debajo del enebro. Y oiga lo que dice, y un ángel le tocó. Elías no necesitaba un corito. Elías no necesitaba una buena predicación. Elías lo que necesitaba era que un ángel del cielo lo tocara. Ahora no sé si me está entendiendo. Hay gente aquí que yo le puedo predicar el mejor mensaje tal vez, pero usted no necesita el mejor mensaje del pastor Raimundo. Hay gente aquí que necesita urgentemente
que el Señor ponga su mano y lo ayude. Cuando los amigos de Job vinieron y le dijeron a Job, a lo mejor por esto, a lo mejor por aquello, dijo Job, ¿qué tanto pueden decir ustedes que yo no sepa? Con ustedes está la sabiduría y conmigo se morirá la sabiduría también. Cierto que ustedes son el pueblo y entre ustedes hay sabiduría, dice Job, pero ¿qué tanto me pueden decir que yo no sepa? Otro tanto más. Pero no, yo no necesito sus consejos hoy. ¿Sabe qué es lo que necesitaba Job? Diciéndole, aquí estoy, Job. Y cuando Job vio al Señor, dijo, si una vez hablé, dos no vuelvo a hablar. Dale un aplauso al Señor. Eso es lo que nos conforta. Eso es lo que nos da para adelante esta mañana. Yo no sé cuántos esta mañana están en esa condición, ¿verdad? Cuando deseamos ver al Señor en la desesperación, Elías no sabía que lo único que le podía confortar era un ángel del Señor. Ese ángel que vino y le confortó. En la desesperación, Elías se había olvidado hasta de las promesas de Dios. Pero yo tengo una palabra para usted esta mañana. Algo que quiero decirle esta mañana es que Dios todavía no ha terminado el propósito con usted. De hecho, Elías deseaba la muerte, pero Dios tenía como propósito que Elías no viera muerte. Elías deseaba morirse, pero es el único hombre que no vio muerte. Fue elevado al cielo en un carro de fuego. Dios había determinado que Elías no muriera. Dios tiene un propósito en tu vida. Él no permitirá que tú te vayas de esta vida sin cumplir ese propósito. Por eso el mensaje que predico esta mañana es: Dios todavía no ha terminado contigo. Ese es el mensaje que tengo esta mañana. ¿Sabe por qué comparto esta palabra? Porque nunca sabemos si estamos al final del camino, a la mitad del camino o al comienzo del propósito al que Dios nos ha llamado. Antes de ser pastor de la iglesia de Reflexiones, antes de ser pastor, era evangelista y prediqué como por 20 años. Por ahí una hermana en el Facebook comentaba: pastor, me acuerdo de las transmisiones de radio y que hacían ustedes, y eso fue hace muchísimos años atrás. Éramos de los primeros programas. Antes de nosotros nada más había estado el hermano Arturo García por radio, y después entraron otros dos hermanos y un servidor, y entramos a transmitir también a través de la radio, cuando la radio era muy carísima. Pero yo había sido evangelista por 20 años, pero llega un momento en la vida mía en que yo dije, se me acabaron las campañas, dejé de hacer actividades, no tenía tantas invitaciones. Hubo un tiempo en Poza Rica que yo realicé muchísimas actividades, no solo en Poza Rica, en el Estado de México, en Puebla, Tlaxcala, en Reynosa, en Matamoros, en diferentes lugares donde era invitado. Al Estado de México iba mucho, viajaba mucho al Estado de México, a Tabasco, a Chiapas, entre otros lugares. Ahora, cuando de repente como que Dios me cierra la agenda, porque algo que le voy a decir y se lo digo a los predicadores, y perdónenme con todo el respeto, pero cuando Dios te abre las puertas no tienes que andar tocando puertas. Escúchenme bien los predicadores que me ven ahí. Yo conozco mucho predicador que anda detrás de las predicaciones, y yo le voy a decir algo, y los pastores que me conocen lo saben: nunca anduve buscando un pastor para que me diera una predicación. Eran ellos los que venían. En aquel tiempo no había tantas redes sociales y no había tanta comunicación, y algunos pastores viajaban hasta llegar a la casa y me decían: pastor, hermano, yo quiero que me hagas una campaña. Y venían de Cerro Azul, de Tuxpan. En Tuxpan hice algunas campañas. Dios me abría las puertas. Por ejemplo, en Tuxpan me abrió la puerta Dios, una puerta muy grande, ¿verdad? Una vez que se endemonió una muchacha en una campaña, y yo estaba
predicando. Yo no sabía que el grupo era de Tuxpan. Estábamos en una actividad ahí por Cañada Rica, y esa fue la primera vez que yo fui a Tuxpan. Y por ahí se ha de acordar, Miguelito se llamaba uno de los muchachos. Dios lo bendiga si me ve, ¿verdad? Si llega a ver este video. Y Briones, no me acuerdo cómo se llama, se apellidaba el baterista. Y era un grupo de ahí de Tuxpan, ¿verdad? Y yo estaba predicando, Carlitos Briones, Dios te bendiga si ves esto. Y ellos estaban tocando ahí, y yo predicando en ese lugar. Y cuando yo estaba predicando, una muchacha se endemonió, y la agarraron, la traían agarrada entre 4 hombres, ¿verdad? Y yo había estado orando por los enfermos, y eran actividades muy largas. Yo ya en ese tiempo yo oraba uno por uno, y ya había terminado de orar por niños que recibían curvaturas y otras cosas de milagros. Y entonces había terminado de orar, y una hermanita que estaba en la parte de enfrente me dice: mire pastor, dice, mi hija, ¿cómo está? Y yo me le quedo viendo y dije: oh Dios, esto va a estar muy duro. Yo voy a ser bien franco, ¿verdad? Los que me ven ahí, a mí no me gusta orar por endemoniados, y sé que algunos me van a criticar, y los echo fuera porque se cruzan, ¿verdad? Pero no los busco, ni me gusta, ¿me entiende? Ya cuando se me cruzan, pues los tengo que sacar, ¿verdad? Pero nunca los ando buscando. Hay gente que, había un varón que estaba enfrente, en la parte de frente, y dice: no molestes al siervo de Dios, dice, déjalo. Aquí está con un hombre experto en demonios. Dije: oye, pues si este es experto, déjalo que la libere. Y dije, pues yo dije: gloria al Señor, ¿verdad? Porque me iba a ahorrar el trabajo de echarla afuera y ya. Y el varón se paró y dijo: yo tengo experiencia, hermana. Y dijo la hermana: pues mire, vaya y libera a mi hija. Y ya fue el hombre y empezó a decir ahí, ¿verdad? No sé qué le empezó a decir a la muchacha. Había un libro en ese tiempo, no sé si usted lo ha leído alguna vez, que se llama Él vino a liberar a los cautivos, de la doctora Rebecca Brown. Y la doctora Rebecca Brown daba como un método para liberar a un endemoniado. Pues, muy respetable, ¿verdad? Lo que la doctora dice, una mujer de mucha experiencia. Pero déjeme decirle algo: los demonios no tienen método para salir fuera. Eso lo aprendí yo aquí. Ellos no tienen método. Y entonces el varón aquel empezó a repetirle todo el método que la hermana daba en el libro, porque yo así lo entendí cuando él estaba repitiendo. Eran frases aprendidas, repetidas, oraciones repetidas. Y en un momento la endemoniada le escupió la cara, ¿me entiende? Y cuando le escupe la cara, la mamá me dice: pastor, mire, ya se puso peor. Y entonces yo le dije al Señor, y los muchachos del grupo estaban así como en shock también, nomás viendo. Y yo le dije al Señor: Señor, yo no quiero luchar con esta endemoniada, tenme misericordia. No quiero luchar, porque la última vez que había luchado con una endemoniada acabé enfermo 3 días con temperatura, porque a veces son luchas grandes. Y entonces yo le dije: Señor, yo no quiero luchar con esta endemoniada, hazla libre. Y me acerqué por la parte de atrás, y la tenían agarrada, y nomás le puse 2 dedos en la frente, y le dije: Padre, en tu nombre la libero. Y cuando le puse los 2 dedos en la frente, haga de cuenta que le descargué una descarga eléctrica, y se derritió como mantequilla. Y entonces yo me volteé, miré a los del grupo. El grupo estaban como en shock, y yo me volteé, les miré y dije: ¿qué onda es la cena, hermano? Vamos a cenar. Vamos a cenar. Y ya nos fuimos, y ellos iban así como sacados, como se dice, de onda, ¿verdad? Yo también, no creo que yo también estaba impresionado. Dios es grande. Y entonces dije: Señor, gracias por el milagro, ¿verdad? Me fui, cenamos. Pero ese varón que se quedó ahí le empezó a decir a la gente que estaba ahí, cuando yo no estaba, eso me lo contaron después, dijo: ¿saben qué? Ese varón tiene poderes psíquicos. Lo que hizo con esta muchacha la metió en trance, y no va a volver, porque ya la dejó en trance, dice. Y eso que hizo con ella no es correcto. Y empezó, dicen ellos, los hermanos, que la cacheteó, y la muchacha no volvía. Y dijo: ya ven, la dejó viajando, la metió en trance. Algo le hizo, esto no es correcto. Ella tenía que caer hacia adelante, no hacia atrás como cayó. Usted sabe cómo es esa gente. Y entonces empezó a decirle, y yo cenaba con los muchachos del grupo, y cuando ya volví de allá, haga de cuenta que había un funeral. Ya habían ido por el papá, que no era cristiano, imagínate el problema. Y la muchacha no volvía.
Dicen ellos que le repitió le leyó todo el capítulo de Apocalipsis y la muchacha no volvió. Todo el libro de Apocalipsis, perdón, y la muchacha no volvió. Eso me lo dijo un hermanitos que estaban ahí. Y yo regresé y cuando vi, estaba la muchacha tirada y dicen los hermanos, y le dije, ¿qué hermanos? ¿Qué pasa? Y dice, pues mire hermano, ahora no vuelve. Y yo me sonreí nada más y le dije, no tiene nada. Y me acerqué y le dije, mija, en el nombre de Jesús, levántate. La muchacha se levantó medio mareada, le dije, póngale una silla, salió del quirófano. Ahí lo aprendí, no lo sabía. Dale un aplauso, señor. Póngale una silla, está mareada. Se recupera y se va para su casa. Y entonces el pastor, que era el hermano Elpidio, que ya el Señor lo llevó consigo, se levanta molesto y le dice al varón, dice, mira varón, dice, bien me dijo un predicador, al diablo si no lo conoces ni lo testeres. Y tú varón, lo que pasa es que no conoces al diablo. Yo no sabía por qué le decía eso, ¿eh? Digo, mañana no te quiero ver por aquí, vete porque nomás estás causando problemas, dice. Se fue. Ahora, le voy a pedir a las hermanitas de atrás, no platiquen hermanas, porque hoy está acá. Amén. Y entonces hermano, lo que trato de decirle, ¿verdad? Esta mañana, es que en ese tiempo yo ya había pensado terminar mi ministerio, porque llega un momento en que Dios te cierra la agenda, no tienes invitaciones, nadie te invita. Y por esos días fue cuando yo escuché al hermano Jorge Silva, que Dios lo bendiga, desde aquí le mando un saludo con todo mi corazón. Y lo escuché en un audio que alguien me prestó, ¿verdad? En ese tiempo grabábamos cassettes los predicadores y los vendíamos por ahí para ayudarnos en el ministerio. Y alguien me prestó un audio del hermano Jorge Silva, ¿verdad? Y en ese audio que me prestaron, algunos hermanitos por ahí que le presten una silla a la hermana que acaba de llegar. Amén. Amén. Gracias, hermano. Gracias, hermanos. Dios los bendiga. Y en ese audio que me prestaron, yo escuchaba al hermano compartir la palabra, ¿verdad? Compartir la palabra. Y la palabra que el hermano estaba predicando era de mucha bendición. Y yo dije en ese momento, Señor, yo creo que ya mi ministerio se acabó. Yo creo que ya es el tiempo que deje, entonces tendría como 40 años. Dije, Señor, yo creo que ya es tiempo que deje de ministrar, ya es tiempo que deje de predicar. Yo creo que ya llegó mi tiempo. Y así lo dije. Oí al hermano, lo escuché, dije, tú estás levantando ministros jóvenes, ministros nuevos, con una visión nueva, con una visión renovada. Tú eres Dios, tú levantas gente, ¿verdad? Así lo pensé, o así lo externé yo en esa mañana. Y no sabía yo quién era el hermano, solamente le escuché en el audio y se oía como que era un hombre con mucha bendición, ¿verdad? O lo es hasta el día de hoy. Es un hombre que donde imparte la palabra deja bendición. Y entonces lo externé. Y pasado un tiempo, hermano, un hermano que se llama Jacobo, de aquí es el dueño de las taquerías de ahí, ¿verdad? La Colmena, me pasó a ver y me dice, siervo, ¿cómo estás? Bien, hermano. Dice, oye, hermano, dice, hay una campaña, ¿no quieres ir? Le digo, híjole, varón, la verdad que no tengo muchas ganas de ir ahorita. Dijo, no, súbete al carro, yo te llevo, vamos, porque te voy a presentar un siervo, varón, dice, te voy a presentar un siervo, te vas a gozar. Dije, bueno, ok, hermano, pues vamos. Y ya fui con él, y había una campaña ahí con hermano Saavedra, entonces llegué con él, ya estaba el culto, y el que estaba predicando era Jorge Silva, y cuando yo iba entrando por la puerta, el varón dejó el púlpito y se encaminó hacia donde yo estaba, y me dio esta palabra, y dijo, varón, así dice el Señor, y empezó a limpiarme los zapatos. Dijo, dice el Señor así, este hombre que tú miras aquí no tiene todavía el nivel que Dios te ha permitido alcanzar. Y te dice el Señor así, te limpio los zapatos porque dice el Señor, largo camino te resta. No digas se acabó el tiempo, no digas ya no puedo, no digas este es el propósito al que Dios me trajo, porque Dios todavía tiene propósitos nuevos para tu vida. Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso al Señor. Ahora,
Yo no sabía que Reflexiones iba a empezar a crecer, me explico, hermano. Gracias a Dios estamos avanzando y vamos creciendo. Pero entonces yo no era pastor, eso trato de decirle, que de aquel tiempo hasta el día de hoy, yo empiezo a mirar los propósitos de Dios. Ahora, la pregunta para mí es, ¿cuál es el propósito que Dios tiene para mi vida? La pregunta que usted se debe hacer esta mañana es, ¿cuál es el propósito que Dios tiene para su vida? Y usted en la prueba dice, es que ya no puedo, es que ya no voy a poder, pastor, es que usted no sabe a qué lo está llamando Dios. Mire, le voy a decir una cosa, tenemos que entender que el apóstol Pablo, cuando escribe este pasaje, nos dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora, tenemos un Dios de propósitos. ¿Qué es un propósito? Es una determinación firme de hacer algo. Bíblicamente, la palabra podría referirse primeramente a la meta establecida por decisión o concebida como deseable. También podría referirse al acto mental por el cual se elige esta meta o se concreta. Es la intención o el ánimo por el que se realiza o se deja de realizar algo. Eso es un propósito. Es el deseo de Dios de que tú hagas algo. Ahora, ¿cuál es el propósito al que Dios te ha llamado? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida? A lo mejor usted me dice, hermano, es que yo no sé, eso a todos nos pasa. Reitero, yo pensé que el propósito mío de Dios era que yo fuese evangelista, y yo dije, así me voy a morir siendo evangelista, este es el propósito de Dios. Después Dios me llama al pastorado. En mis tiempos cuando yo empecé a predicar, nos decían los predicadores viejos, para ser un buen evangelista hay que ser un buen pastor primero. Así era el sistema. Bueno, a mí Dios me sacó del sistema común, y a mí primero me puso de evangelista y después de pastor. Ahora, ese es el formato que daban los pastores viejos. No, es que para ser un buen evangelista primero tienes que haber sido un buen pastor. Bueno, en mí ocurrió lo contrario. Primero fui evangelista, y cuando yo creía que el propósito de Dios había acabado para mi vida, entonces Dios me llama al pastorado. Ahora, son dos áreas diferentes. Dos áreas con las que tuve que batallar. Y le voy a decir por qué tuve que batallar. Porque no es lo mismo llegar y predicar en una actividad donde ya todo está organizado, donde llega mucha gente. Amén. Ahí todavía uno tiene como el ego muy inflamado. ¿Me entiende? De repente usted llega y cuando dice usted, voy a ser pastor, usted piensa que va a ser lo mismo que cuando es evangelista. Yo decía, no, Señor, si me estás llamando al pastorado, si cuando voy a las campañas he juntado hasta 3,000 gentes, 5,000 gentes, ¿qué no se van a juntar cuando predique? Amén. Si me está entendiendo el propósito de Dios, y de repente Dios me llama y nomás hay una hermana. Y entonces yo empiezo a luchar. Trato de decirle que Dios te tiene que meter a un molde en el que no cabemos, porque tenemos inflado el ego. Y yo decía, ¿qué hago predicándole a una hermana? Pero le voy a decir una cosa, los propósitos de Dios son perfectos. Son perfectos. Porque para que yo dejase el ministerio evangelístico, Dios me tuvo que dejar sin voz. ¿Me explico, hermano? Y si yo empecé reflexiones, lo empecé cuando ya dije, Señor, es que no tengo voz, ¿y ahora qué voy a hacer? Me puse un cuadro asmático, yo padecí asma. Y teniendo ese cuadro asmático, yo sentía que me moría cada vez que jalaba aire. Yo no podía ser evangelista, porque para ser evangelista hay que tener primero una buena voz. Porque cuando predicas ante multitudes, ¿cómo? ¿Me explico, hermano? Espérenme, me voy a ahogar, me estoy ahogando. Entonces yo estaba decepcionado. Dios tuvo que decepcionarme de un área y enseñarme. Ahora yo le digo al Señor, ya no sirvo para predicar en campaña. Gracias a Dios hoy me está devolviendo la voz. Pero ya no sirvo para predicar en campaña. Y voy a decir algo, ¿verdad? Porque hace poco una hermana, Dios bendiga a la hermana Teo, ahí con la hermana Minerva, me puso la mano y dice el Señor así, varón, dijo, vas a volver a campañas otra vez.
Un aplauso, Señor. Yo no lo sé. No sé qué vaya a hacer Dios en mi vida porque ya no sé, ¿me entiende? Yo ya no sé. Cuando la hermana me dio la palabra, me quebrantó y después me dijo la hermana Abby, pastor, ese día yo platicando con mi mamá, dice, no le había dicho, pero le comenté a mi mamá, si el pastor hace una campaña, Dios lo usa en campañas, mamá. Dijo, ella lo comentó, ¿verdad? Así lo externó. Y yo dije, Señor, es que yo no sé cuál es el propósito al que tú nos llamas. Una vez estaba mirando en la televisión cómo ejecutaban a la gente. Usted ve esos videos, ¿verdad? Que a veces de repente vemos cómo matan a las personas. Y cuando yo miraba cómo los ejecutaban, empecé a sentir una carga en mi corazón y empecé a llorar y a llorar y a llorar. Y le dije, Señor, yo no entiendo por qué hacen esto estos hombres. Y le dije al Señor, alguien tiene que hablarles, alguien tiene que meterse y decirles que no puede continuar haciendo eso, que no puede quitarle la vida a un semejante, porque es humano igual que ellos, porque somos humanos iguales. Amén. Pero alguien tiene que ir, y yo oí la voz de Dios que me dijo, ves tú. Amén. Y le dije al Señor, yo no tengo esa cualidad, Señor, no tengo ni el valor, no tengo ni la capacidad. No, yo no sirvo para eso, le dije. Y hacer la labor. Ahora, yo no sé a qué le he llamado Dios, pero Él tiene un propósito. Claro que una cosa es decir, Señor, yo no sirvo para esto porque todavía tenemos el ego hasta arriba. Pero yo no sé si la prueba, Dios te empieza a bajar y te empieza a humillar. Y entonces empiezas a bajarte. Y cuando Dios empieza a desinflarte, haz de cuenta el globo que le pinchan. Empieza a salirte todo el aire y entonces empiezas a decir, a ver, espérame Señor, y a veces te da un golpe como al boxeador, ¿verdad? Y no cree que es el Canelo el que le está golpeando, pero usted siente un golpe y siente otro y siente otro y siente, ya no puedo, Señor, y Dios dice, aguantas otro todavía. ¿Y sabe por qué? Porque Dios tiene un propósito. Porque algo quiere hacer Dios con usted. Porque Dios quiere usarle, pero así no le puede usar. Así no le puede usar. Y usted misma dice, es que yo pensé que ella estaba preparada. No estás preparada. Tiene Dios que desinflarte todavía. Sabe que al paso del tiempo, yo tuve que entender que Dios tiene un propósito para mi vida. Y Dios tiene un propósito para usted. Pablo dice que fuimos predestinados antes de la fundación del mundo. Ahora, yo no sé si alguien aquí me está entendiendo y si alguien de los que está aquí sentado fue llamado para hablarle al señor Andrés Manuel López Obrador. Yo no lo sé. Yo no sé si Dios te está permitiendo estudiar para que tú llegues a ese propósito. Yo no sé, me estoy entendiendo. Yo no sé si a usted Dios le ha permitido pasar esas pruebas para que usted pueda ayudar a otra mujer necesitada. Y lo voy a decir así, aunque esto muy pocos lo entendieron cuando pasó. Yo creo firmemente que aún Yosmar, habiéndose equivocado, porque sí sabe quién es Yosmar, el que secuestró el avión. Amén. Muchos lo crucificaron. Pero yo creo firmemente que habiéndose equivocado, porque se pudo haber equivocado, pero el apóstol Pablo nos dice que los que sirven a Dios, ¿qué? Todas las cosas les ayudan a bien. Aún los problemas que tenemos por nuestras malas decisiones traen edificación a nuestra vida. ¿Y por qué lo digo? Platicaba con una hermana los días pasados y me decía, hermano, un familiar que a ese hermano lo apoyaban los narcotraficantes más grandes de la cárcel, que lo bendecían, que le daban bendición, porque a veces no le daban de comer, pero a él sí le daban. Yo creo que Dios estaba con él. Cuando ese hombre salió de la prisión, ¿verdad? Porque ya Dios lo libertó. Ese hombre dice, Osmar dice que cuando él salió, él evangelizó en esa cárcel, evangelizó al caníbal de Ciudad Juárez. Uno de los hombres más sanguinarios, un psicópata, desquiciado, que mataba a la gente, le sacaba el corazón y se lo comía. Y dice el hermano Yosmar que cuando él salió, que lo dieron libre, ese hombre le gritó, Yosmar,
Dime por favor que no es mentira lo que me dijiste. Y que cuando yo me muera, arriba hay un personaje que me esperará. Dime, porque yo no voy a salir de aquí. Pero dime que hay alguien que me va a estar esperando en el cielo. Dale un aplauso al Señor. Por eso yo creo que los propósitos de Dios se cumplen en nuestra vida, aunque no lo entendamos. Aunque usted diga, ¿por qué tengo que pasar por esta prueba? ¿Por qué tengo que pasar por esta situación? Aunque usted esté desesperado hoy, Dios está haciendo algo en tu vida. Dijo una predicadora hace poco, Ana le debió de dar un premio a Penina. ¿Por qué? Porque gracias a Penina, Ana buscó más de Dios. Porque si Ana no tuviera una Penina, no se hubiera preocupado por tener un hijo. A lo mejor se hubiera conformado. A lo mejor hubiera dicho, pues ya Dios sabe, pero como tenía una que le estaba cizagueando y que le estaba picando la costilla, ella se propuso a buscar a Dios. ¿Cuántos de nosotros que estamos aquí esta mañana, si no hubiésemos tenido un problema, no habríamos buscado más allá? Pero si tuvimos un problema y Dios permitió ese problema en nuestra vida, es porque Dios tiene propósitos para nuestra vida. Ojalá alguien esta mañana me entienda. Esta sería la primera parte del mensaje. El segundo se lo doy otro día. Pónganse de pie. Dejo que el Espíritu de Dios le hable a su corazón solamente. Dios sabe qué es lo que hay en tu corazón, pero Dios tiene un propósito para tu vida. Dios tiene un propósito. Las cosas que están pasando a tu alrededor no están pasando por casualidad. Quitarabasopa, rey, tamaco, televesenda, mi oro que de rece y mi divicanda. Hable con Dios. Hable con Dios. Voy a darle una palabra a alguien aquí. Yo no sé. Sé que no está en las redes sociales. Solo sé que está aquí. Hay alguien aquí. Ambarasopa, tereizo, mi ricanda, que tiene un llamamiento poderoso. Y asombaréis, omende rey do aceite divisando. Un llamamiento que ni ella o él lo puede medir. Y dice el Señor así: a esa persona a la que le estoy hablando esta mañana, Dios tiene planeadas cosas grandes para esa persona. Y te dice el Señor, lo que has visto en este siervo, dice el Señor, no es comparado con lo que viene para ti. Mía sopa tiene y basando. Te lo vuelvo a repetir, así te dice el Señor. Lo que tú has oído de este ministerio no se compara con lo que viene para ti. Y a Romadé y de revisando a la bajanza. Solamente cumple el propósito que Dios puso en tu vida. Así te dice el Espíritu Santo, cumple el propósito que Dios ha puesto en tu vida. Y no tengas temor, y no tengas miedo, porque tienes la crítica a tu alrededor, porque tienes la murmuración a tu alrededor, y aún los de tu casa no creerán en ti, como no han creído. Pero hoy te dice el Señor, yo he mirado tu corazón y me he provisto del Rey, dice el Señor, para hacer cosas grandes. Lo que Saúl no hizo, David lo hará, dice el Señor. Lo que yo empecé, lo voy a terminar. Y todo aceite de Vicendo avanza. Tu ministerio será conocido, te dice el Señor. Y estás aquí, me estás oyendo. Tu ministerio se hará conocido. Todo rey de Vicendo avanza. Y entonces sabrás que era contigo que estaba tratando, dice el Señor. Padre, gracias. Gracias por esta mañana que tú nos estás brindando. Gracias por este día que nos estás dando. Gracias por este nuevo día que nos regalas. Señor, bendice la vida de mis hermanos. Yo sé que hay un propósito, Señor. Yo sé que hay un plan, Señor, para nuestras vidas.
Bendice a cada hermano, a cada hermana, a cada familia, Señor. Y permite que la palabra que hoy hablamos, Señor, se quede grabada en los corazones de quienes nos han visto esta mañana. Hay gente en los hogares, Señor. Hay personas en las casas que están siendo llamados a un propósito tuyo. Yo no sé, Señor, cuántos de los que nos están viendo esta mañana tienen un llamamiento especial, Señor. Hay algo que tú vas a hacer. Y no meramente tiene que ser un pastor, no meramente tiene que ser un evangelista, no meramente tiene que ser un ministro, Señor. Porque hay gente que les has llamado a cosas grandes también, a hacer cosas grandes. Yo no sé qué es lo que tú harás con ellos, pero ellos van a darte la gloria y la honra cuando tú lo decidas, Padre. Padre, te ruego, bendigas a mis hermanos, bendigas a cada persona, a los que están siendo probados, Señor, a los que están, Señor, siendo atribulados, los que ya no tienen fuerzas para salir, los que ya no tienen fuerzas para salir. Dios les dice, esta mañana yo soy tu fortaleza. Padre, te doy las gracias. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por este nuevo día, por esta palabra que tú has puesto en mi corazón esta mañana. Yo sé que tú tienes planes, Señor, planes para esta iglesia, propósitos, Señor, y los propósitos tuyos son grandes. Levanta más ministros, levanta más siervos, Señor. Danos la fuerza para hacer, Señor, tu voluntad. Danos la fuerza para predicar tu palabra. La fuerza como iglesia. Fortalece a las hermanas que se están levantando en esta congregación, Señor, y que tú has llamado a hacer cosas grandes, Padre. Te ruego en el nombre de Jesús, bendigas a cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor. Amén. Dios les bendiga. Antes de despedir las transmisiones, quiero darle las gracias a todos los que comparten nuestras publicaciones, ¿verdad? Pero también a los que ayer se conectaron en el primer programa que tuvimos de Mujeres Esforzadas y Valientes. Es un nuevo tiempo que estamos teniendo. Acuérdense todos los sábados, ¿verdad? Dios los bendiga a todos y Dios me los guarde a todos. Bien, hermanos.